Hola chicos, bienvenidos a Tres Campanas Tarot. Este es mi proyecto personal que trata sobre tarot y un poquito de espiritualidad. En este espacio espero abrir las puertas hacia prácticas, digamos, alternativas, prácticas espirituales alternativas, donde te sientas a gusto, donde puedas tú hacer clic de alguna manera. Este es un espacio en el cual espero que la gente se sienta cálida, se sienta conforme, se sienta escuchada, se sienta de alguna manera, se sienta que no esté sola en este transitar que es la vida. Y bueno, entrando en tema, mi nombre es David, creo en la causalidad de las cosas, creo que las acciones que tú haces hoy van a repercutir en tu futuro y lo que estás pasando hoy son semillitas que tú plantaste en tu pasado. Soy fotógrafo de profesión y vengo a contarles un poquito acerca de cómo yo encontré el tarot. El tarot es una herramienta simbólica, utiliza símbolos, imágenes, colores, etcétera, para transmitir una historia, para transmitir un pensamiento, para que los pensamientos subconscientes y conscientes broten a flor de piel, ¿ok? Entonces el tarot, como les digo, es una herramienta visual, es una herramienta que usa imágenes, ¿no? Para transmitir algo. Y tú como tarotista tienes la responsabilidad o tienes la destreza, tienes el conocimiento para descifrar los códigos ocultos, las historias ocultas que te pueden servir como una guía para mejorar, adoptar o hacer correcciones de nuestro proyecto o de nuestro modelo de vida. En este espacio sí estaremos hablando del tarot. También, como ya comenté, quiero hablar acerca de espiritualidad. Tendremos prácticas de tarot, prácticas meditativas. Espero traerles información valiosa, información a la cual tú llegues y sientas que de alguna manera te tocó el corazón, el espíritu, y que lo tengas de repente en tu día a día y que te sirva como una ayuda en momentos difíciles, o también una ayuda para comprender el gozo de los momentos maravillosos que tienes diario. Nosotros como humanos a veces damos por sentado las cosas hermosas que nos pone la vida, así sea una persona que te abre una puerta en la mañana, una persona que de repente te puede traer un café, etcétera. Son momentos de dicha que uno tiene que aprender a valorar y explotar. Y para mí el tarot y las prácticas meditativas, prácticas espirituales, hacen mucho reflexión a las oportunidades que te están brindando el universo, la vida, Dios, como la quieres llamar, y no enfocarnos en las cosas malas que nos suceden. Nosotros le damos mucho peso a las cosas malas que nos suceden a diario, y estamos hablando de desde tropezarse y que te pegues el dedo meñique y digas ay, etcétera, ¿no? Te pones furioso, sientes el dolor, quieres maldecir de alguna manera, ¿no? Y de repente ese accidente que tuviste te lo llevas a través del día y se hace una bola de nieve, como que si tuvieras un día en el que tú mismo transformas ese día malo por llevarte esas malas experiencias, porque las malas experiencias lamentablemente se imprimen en nuestra mente tienen más poder, más peso que las buenas experiencias. Inclusive yo creo que un ejemplo tú lo puedes ver en las noticias, de que es muy raro cuando en un
canal de noticias tú ves que algo bueno haya pasado. Por lo general los canales de noticias realmente dan las malas noticias a diario y solo se enfocan en lo malo que pasa en el mundo. Realmente cuando dan una buena noticia es como que la ponen en un fragmento de su programación y ya. O sea, lo que vende es lo malo, lo que vende son las tragedias y uno va absorbiendo esas noticias, esas malas energías, esos malos pensamientos, esas malas impresiones y realmente crees que las cosas son así y no, son las malas impresiones que quedan impresas en tu mente y le das más importancia a eso a través del día. Ok, bueno, volviendo al tema, quiero abrirle este espacio a cualquier práctica espiritual, religiosa, etcétera, que sea favorable, que sea con buena intención. Sí, el tarot es un poco místico, oculto, etcétera, pero no es como que si estuviéramos haciendo brujería, no es como que si estuviéramos prediciendo el futuro, etcétera. El tarot más bien es una guía, como le estoy tratando de llevar esta conversación, una guía para conocerse a uno mismo, una guía para saber si que las acciones de hoy van a tener su consecuencia mañana. Y es eso, la transición de poder buscar un camino, unas acciones que te lleven a un buen resultado. ¿Ok? Para entrar del tema del tarot, el tarot comenzó como un juego. ¿Ok? El tarot comenzó como un juego. Hay una cantidad de podcasts e información en internet de la cual ustedes pueden revisar, etcétera, pero no nos vamos a enfrascar mucho en que si vino de X y Z. Hay muchas, como les digo, hay mucha información acerca de esto y voy a traerles simplemente más o menos lo que significa el tarot y más o menos lo que en mi experiencia siento que lo más relevante acerca de esto. Ok, la teoría más buen vista es que el tarot viene de Italia. ¿Okay? El tarot comenzó como un juego. ¿Qué tal? El tarot comenzó como un juego, como unas cartas de juego para las noblezas, las familias adineradas del siglo XV de Italia, del norte de Italia. Se mandaban a hacer mazos de cartas de juego para simplemente jugar entre ellos, jugar entre personas importantes, etcétera. Y si bien es cierto que no comenzó como una herramienta de adivinación o como lo que es hoy en día, se daba el espacio en esas reuniones de familias pues aristocráticas, familias importantes, familias poderosas, generales, etcétera, que se sientan a jugar una partida de naipes y comienzan a hablar de política, comienzan a hacer planes, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron un espacio para la congregación de personas poderosas en Italia en el siglo XV. Ya poco a poco después esto fue cambiando, las cartas tuvieron muchísimos procesos en los cuales fueron popularizadas o estigmatizadas. En Europa, ya después de mucho tiempo, se vio la producción de cartas de naipes, ¿verdad? Donde los gitanos comenzaron a popularizar estos naipes como si una herramienta adivinatoria y ya la sociedad europea, digamos que bajó donde estaban esos gitanos para buscar una guía, para buscar qué es lo que le va a pasar en el futuro y se volvió pues un romanticismo, una manera alternativa
de ver las cosas y comenzó poco a poco a tomar un poquito de fama. El tarot más popular ahorita es el tarot de Rider-Waite-Smith, ¿ok? El tarot Rider tiene 78 cartas, ¿ok? Entre ellas tenemos arcanos mayores y arcanos menores. Tenemos 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Las cartas de tarot modernas quieren contar una historia, ¿ok? Es el viaje de la vida desde que existe la creación hasta la muerte. Es un reflejo de la vida y de las cosas que pasamos a través de las vidas, a través de la vida. Las cosas que aprendemos, las cosas que sentimos, las cosas que perdemos, las cosas que se transforman, los caminos donde nos lleva la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las cartas de tarot están impregnadas de alguna manera con la simbología de la vida misma. Y al leer o hacer una lectura de tarot, el tarotista tiene la habilidad o la responsabilidad de descifrar esos códigos, ¿verdad? De interpretar las situaciones que te salen en las cartas y compararles o, digamos, hacerle un espejo al consultante, ¿no? Para que el consultante se dé cuenta o reaccione de las acciones que está tomando o que ha hecho, ¿verdad? Para encaminarlo a una mejor situación. Y bueno, los interesantes de estos arcanos es secreto en latín, estos misterios o estos arquetipos que tienen las cartas del tarot, ¿verdad? Es eso, un código del inconsciente colectivo. Por ejemplo, cuando tú piensas en un emperador, ¿ok? Cuando tú piensas en un emperador, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El emperador, una persona de poder, una persona de decisiones, de repente una persona de carácter fuerte, ¿no? Una persona que de repente a veces puede ser muy noble, como también a veces puede ser muy estricta, ¿no? Eso es más o menos un arquetipo. Todos sabemos lo que es un emperador y nadie nos tiene que decir, hey, un emperador se define como tal, ¿ok? Es algo que no tenemos que ir a un diccionario para que en una oración o unas cuantas palabras te diga lo que es un emperador. Un emperador va más allá de una oración que tú puedas encontrar en un diccionario, ¿no? Y tiene una connotación inmensa que nosotros como sociedad la procesamos así, en un segundo, ¿no? En un segundo, si yo te digo, ¿qué es un soldado? Oh, ya, un soldado, tú piensas en una persona que de repente tiene que ser fuerte, valiente, una persona, eso, que no se asuste, que de repente haya pasado por un entrenamiento, que de repente que se asocia con las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos todo ese contexto en una sola palabra. Es más o menos lo mismo con las cartas, ¿no? Con las cartas tienes una imagen y sabiendo tú leer las cartas te vuela la cabeza, porque es rapidísimo como te llegan esas imágenes, te llegan esas cosas, ¿no? Para ser interpretadas. Por ejemplo, una madre, ¿no? Es amor incondicional. Una madre es sacrificio, una madre es dedicación, ¿no? Si es una buena madre, eso, una persona que te llevó por dentro de ti. Imagínate una persona que te ha llevado por dentro de ti. Ese simbolismo que tiene, esa conexión espiritual, es una cuestión muy, muy, muy fuerte, ¿no?
el lazo entre una madre. Y yo que soy fotógrafo, yo que sé qué significa una imagen, ¿no? Es increíble, increíble para mí el poder de eso, de un simbolismo, de una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. En la fotografía, yo, inclusive en el arte, ¿no? En el arte, cuando alguien hace algo, una escultura, un cuadro, por ejemplo, una pintura, impregna su ser en esa obra de arte, en ese simbolismos, impregna simbolismos. No es al azar cuando alguien hace una pintura, los colores, las posiciones. Cuando yo hago fotografía, no es al azar cuando pongo un modelo a ver hacia la izquierda, a ver hacia la derecha, subir, cuando uso la cámara y le pongo abajo del piso o bien arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son pequeñas herramientas que ayudan a dar un mensaje. Uno como artista, cuando da un mensaje, ¿verdad?, está utilizando todas esas pequeñas herramientas con las que uno se ha formado para transmitir algo, ¿ok? Y a veces cuando tú entras a una galería de fotos, por ejemplo, y te quedas a ver las fotografías y de repente la fotografía es una señora así mirando, solamente mirando, ¿no? Pero sin ningún contexto o de repente solamente con el título de la obra, ¿no? Te haces un poquito de el guión de esta historia. Es increíble cómo cuando vas a o estás en este tipo de situaciones viendo esa obra de arte, te inventas una película, te creas un guión en la película. ¿Quién es esta señora? ¿Qué está mirando? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la fotografía hay técnicas para crear tensión, para crear melancolía, para crear ambientes de felicidad. Inclusive los lentes de la cámara hacen eso. Un lente ancho hace que todo se vea más amplio, te da la sensación de libertad. En cambio, un lente más narrow, un lente, un teleobjetivo, un lente largo, hace que te sientas encajonado, hace que la toma que vayas a producir sea encajonado. Entonces, yo no creo que sea casualidad de que las cartas vinieron a mí de manera random, de manera aleatoria, ¿no? Yo creo que por eso es que conecté tanto con el tarot y por eso es que sí considero que el tarot es pues una herramienta poderosa, una herramienta hermosa y una herramienta, digamos, noble, guía, ¿verdad? También la parte del tarotista es como la parte del artista, de que tú como artista impregnas tu ser en la obra de arte que tú estás haciendo, ¿verdad? Tú como tarotista también. O sea, cuando una persona tiene buenas intenciones, eso se va a ver en la lectura. Cuando no es charlatanería, cuando sientes que conectas con algo, eso se va a ver en la lectura. Y es así, o sea, es así. Cuando, por ejemplo, tantas veces que uno ha ido a una misa, ¿no? Donde se presenta el cura, donde hay ciertos puntos a tocar en el día de la misa y de repente existe una plática, ¿no? De algún pasaje de la Biblia, etcétera. Y hay curas que simplemente no la hacen. Simplemente no la hacen. Pero hay otros que te llegan, ¿sabes? Que tú dices,
esta persona me tocó una fibra hoy, ¿sí? Entonces es más o menos lo mismo, pues, de que tú sabes cuándo es un buen tarotista, cuando es una buena persona incluso, ¿no? Y bueno, nada, esto te habla de cómo conseguir también un buen tarotista, ¿no? De que te dé una buena impresión, que te dé una buena vibra, que sientas que eso que te está diciendo realmente te está llegando, que no va a ser algo como Telemundo, ¿no? Que no vas a hacer un canal de noticias donde todo es una novela, todo es algo terrorífico, todo es algo catastrófico, etcétera, que te va a pasar las peores cosas. No, no. Eh, Inclusive cuando el tarot te da malas noticias, tú como persona, tú como tarotista, tienes que traducir esa advertencia que te puede estar dando el universo de una manera suave, de una manera comprensible, de una manera en que las personas no se alteren, una manera en que las personas lo tomen como consejo. Es muy importante eh, el poder de las palabras, es muy importante cómo tú dices algo a alguien. Tienes que tener paciencia, tacto, etcétera. Y como tú dices las cosas, a pesar de que sean temas difíciles o algo difícil que vayas a tener que comunicarle a una persona, eh, no es lo mismo que se lo digas de una manera muy cruda, de una manera muy, con pocos valores, que se lo digas suavemente, que se lo digas con la intención de herir lo menos posible, ¿ok? Y bueno, nada, eso es más o menos de repente un consejo interno de cómo saber si estás ante un buen tarotista. Ok, volviendo un poco al tema y la historia del tarot, que se nos va por las ramas, ¿no? Estábamos hablando que el tarot entonces es una representación de la vida y que tiene 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, ¿verdad? Entonces los arcanos mayores son la representación gráfica de las cosas más importantes que a nosotros nos están pasando. Y los arcanos menores es la representación gráfica de las cosas que son diarias, ¿ok? Que no son, digamos, muy trascendentales. Los arcanos menores representan inclusive la consagración de la estructura de vida de tiempos medievales. Las copas, por ejemplo, representaban a la iglesia, a los temas espirituales, etc. Las espadas representaban la estructura militar, representaban guerras, representaban conflictos, representaban la estructura la estructura militar de la sociedad medieval, ¿ok? Hoy por hoy las cosas obviamente han cambiado un poco y los simbolismos o los significados de los palos del tarot han cambiado un poquito. Por ejemplo, las espadas hoy por hoy no representan guerra, más bien representan los pensamientos, representan usar la cabeza, representan todo lo que tiene que ver con el pensamiento racional. Los bastos hoy por hoy representan proyectos, representan a las personas, las acciones que hacemos. Los oros sí, yo creo que es el palo que no ha cambiado mucho, es el palo de las finanzas, el palo de la familia, estabilidad, etcétera, etcétera. Y las copas representan los sentimientos. Después del siglo XV, la Iglesia Católica, que era la institución, digamos, dominante en ese tiempo, no le convenía tener prácticas de cualquier otro índole que no sean las prácticas impuestas por la Iglesia, por el credo, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica en estos tiempos, digamos,
medievales, después del siglo XV, siglo XVI, XVII, hasta el siglo XVII, con el tema de la Inquisición, satanizó muchas cosas, satanizó las cartas, las prácticas de adivinación, inclusive satanizó la ciencia, ¿ok? Imagínate tú que los matemáticos de la época, los astrólogos de la época los metieron presos, ¿no? Por postular que, por ejemplo, la Tierra no es el centro del universo, que el Sol es el centro de la galaxia, que nosotros nos movemos a través de un eje, alrededor del Sol, ¿no? Cantidades de científicos que fueron satanizados, fueron acusados, fueron otra vez sistemáticamente perseguidos por un grupo que tenía el poder en ese momento, ¿no? Después de el siglo XVII viene el racionalismo francés, ¿no? El cual postula que la iglesia tiene que estar pues pendiente de sus cosas como iglesia, como institución religiosa, pero que la ciencia se va a dedicar a la ciencia, ¿no? Entonces ya se crean espacios para otro tipo de prácticas espirituales, prácticas científicas, ¿no? Ya poco a poco se va creando lo que es el ocultismo. El ocultismo, ¿no? Cuando tú escuchas ocultismo, otra vez es erróneamente la satanización que se le dio por mucho tiempo, ¿no? Pero el ocultismo significa prácticas internas, prácticas que tratan de buscar una conexión espiritual o digamos la verdad a través de ti mismo, no a través de buscar las respuestas a través de otra persona o a través de una institución, ¿no? Entonces, hablando un poco de ocultismo, aquí tengo mi borrador, ¿no? Postula que existe una gran conciencia universal que interconecta con la realidad. Quiere decir que todos los seres estamos conectados. Existe la conciencia colectiva. El ocultismo busca percibir, entender, acceder a la conciencia colectiva a través de la elevación de la conciencia individual. Busca percibir las cosas por nuestros propios sentidos, que busca acceder a la verdad a través de los sentidos internos que deben ser desarrollados. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que son todas las herramientas que tú puedes colectar, ¿no? Para tratar de liberar tu mente o tratar de liberarte a ti mismo, ¿ok? De, digamos, la irrealidad que nosotros vivimos como vida, como inconsciente colectivo. Existen muchas filosofías, ¿no? Que tienen pues la misma esencia, como por ejemplo es el budismo, el taoísmo, el shintoísmo japonés, etcétera, 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 ¿no? Esto de hablar del ocultismo nos lleva realmente a lo que viene siendo el tarot moderno, ¿verdad? Todos estos simbolismos que tiene el tarot nos llevan a hablar también de las prácticas del ocultismo, porque tiene una carga simbólica muy grande, ¿no? Que en el siglo XVIII se popularizó en Inglaterra, en Francia, en Europa en general, las prácticas del ocultismo que vinieron también aquí a Estados Unidos. Se popularizaron las prácticas del espiritismo, parapsicología y todo este auge de nuevas corrientes de pensamiento se popularizó mucho porque simplemente el mundo estaba teniendo un cambio, ¿no? Entonces, en ese momento viene o aparece en escena este personaje que es Arthur White. ¿Quién fue este personaje? Fue un ocultista del siglo XVIII
que trató de fusionar muchas doctrinas como la cábala, el cristianismo, las simbologías masónicas, un montón de cosas que ya se practicaban, la idea esencial, la idea esencial era simplemente fusionar todos los conocimientos en una sola herramienta, ¿ok? Que es lo que hoy conocemos como tarot. Entonces, nada, ya después de todo este proceso, que ya las barajas se podían reproducir un poco mejor, el mundo estaba más modernizado, etcétera, existían las editoriales, el tarot fue poco a poco volviendo a popularizarse, ¿no? Ya para los años 60, con el movimiento del amor, el movimiento de hippie, se vino aquí a Estados Unidos, y las editoriales comenzaron a reproducirlas muchísimo. Fue una de las digamos artículos más vendidos en los años 60, ¿no? Hoy más que nunca estamos abiertos a buenos tarotistas. ¿Por qué? Porque anteriormente no existía tanta tecnología, tanta información como se maneja hoy en día, ¿verdad? Y otra vez tenemos el arquetipo de un tarotista, que es la señora así viejecita que te echaba las cartas, y la gitana, etcétera. Pero realmente esas señoras que te echaban las cartas no tenían acceso realmente a cosas como información, cosas valiosas, cosas, comunidades inclusive, ¿no? Entonces eran personas que realmente te echaban las cartas a través de la intuición de ellos. Hoy por hoy existen, como les digo, hasta comunidades de tarotistas, cursos, etcétera, donde se ha llegado a un consenso. Hoy por hoy existe pues como que más información, las personas están muchísimo más educadas, y existe un apoyo, digamos, a la comunidad. Entonces, en conclusión, ¿no? El tarot es una herramienta que está popularizada hoy en día. Es una práctica alternativa que yo creo que eso está estandarizada, está más que nunca, digamos, en boga con esas otro tipo de prácticas alternativas, ¿no? Que tú puedes ver o que puedes experimentar ya hoy en día, que obviamente no van a reemplazar a la medicina moderna, no van a reemplazar a la psicología moderna, etcétera, 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 ¿no? Pero sí pienso que existe algo más allá, y bueno, nada, uno hace lo mejor que puede, y creo que ayudar a las personas, ¿no? Con una buena fe te trae un buen karma, ¿ok? Y esto de estas, digamos, prácticas alternativas, por ejemplo, la curación con sonido, ¿no? Sí, personalmente es una opinión, ¿no? Siento que es un complemento, por ejemplo, a la medicina moderna, ¿no? No vas a sustituir una cosa con la otra, obvio no, pero sí, yo siento que existe mejores resultados, por ejemplo, una persona que tenga alguna dolencia, ¿no? Si llevas tu tratamiento para el dolor con de repente eso de curaciones por sonidos, ¿no? O sea, nosotros vibramos, las células vibran, el universo está vibrando, y yo sí creo que este tipo de prácticas alternativas te alinean para un mejor resultado, y de eso se trata, ¿no? Si te gusta todo esto que he hablado aquí en Tres Campanas Tarot, que
compartieras estas charlas o que las salves. Ya sabes, en YouTube, estamos en Instagram, Spotify, y bueno, Facebook también. Es algo nuevo para mí llevar una red social, llevar un canal de YouTube, estar al frente de la cámara, porque por lo general, como ya les comenté, soy fotógrafo y estoy siempre del otro lado de la cámara. Entonces es una experiencia que la voy a compartir con ustedes. Es una experiencia donde yo quiero, digamos, crear una comunidad, crear simplemente un espacio donde tú te sientas bien, donde exista aceptación, exista una buena vibra, simplemente una buena vibra, ¿no? Voy a estar dando pues consejos o tiradas para consejos semanales, etcétera. Y hacer tarot de calle para personas desconocidas, subirlas como contenido, etcétera. Compartir experiencias de esas personas, porque inclusive uno cuando como tarotista no solo te estás nutriendo, ¿no?, de cada tirada, sino que también estás aprendiendo de la persona que tú tienes al frente, estás aprendiendo con esas vivencias a través de la persona que tú tienes al frente. Entonces, esos consejos que a veces tú le das a el consultante también son consejos que se quedan para uno como tarotista, y yo te lo agradezco, ¿no? Espero también tener, bueno, consultas en vivo y material para que ustedes se distraigan, temas históricos de repente, algunas otras cosas que no tienen que ver mucho con el tarot, sino con espiritualidad o procesos de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, gracias por escucharnos. Dale like, supongo, se dice. Dale like, suscríbete y haz todo lo que te dicen en las redes sociales para que este canal crezca. Muchas gracias, que tengas un bonito día.